¿Cómo está usted? ¿Cómo está? Tengo una preciosa palabra de Dios para su vida. ¿Cuántos están listos? Dígale que está a su lado, Dios te va a hablar. Con ese ánimo. Dígale de nuevo, a ver, que quiero escucharlo de los dos lados. Dios te va a hablar, Dios te va a hablar, dígale. Salmo 151 es el sermón del día de hoy. El Salmo 151 lo puede buscar en su Biblia. Búsquelo rápidamente. En el Salmo 150 verso 6 puede ir, ese sí tiene, Salmo 150 verso 6. Ahí dice: todo lo que respira, alabe a Jehová. Aleluya. Todo lo que respira, alabe a Jehová. ¿Y cuántos de los que estamos acá respiramos? Levánteme su mano. Sí, hay algunos que aunque respiran parece que no viven, ¿cierto? Pero ¿cuántos respiramos? Levante su mano. Sí, a ver, ahí está, muy bien. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Es el último salmo escrito en nuestra Biblia. Ahí termina el libro de Salmos, pero ¿de dónde nace esta idea del pastor César del Salmo 151? ¿De dónde viene esa problemática de inventarse un salmo? Y miren lo que dice en Proverbios 1. Proverbios viene inmediatamente después de Salmos, del Salmo 150, verso 6. Viene Proverbios 1 y dice: Salomón, hijo de David. Dichos de Salomón, hijo de David, rey de Israel, que tienen como propósito comunicar sabiduría e instrucción, ayudar a comprender palabras llenas de sentido. Y ahí empieza bla, 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 todos los proverbios. Pero él comienza diciendo: Salomón, hijo de David. Él cita a su padre. Salomón cita a su fuente, él no niega de dónde viene. Él es hijo del rey David y dice: yo voy a escribir los proverbios, pero soy hijo del rey David. Él dice: mi padre se encargó de la mayoría de los salmos, pero ahora me toca a mí escribir palabras de instrucción, ahora me toca a mí escribir palabras de prudencia, de rectitud y equilibrio en estos los proverbios. Pero aunque escriba un libro muy importante, no dejo de ser hijo de David. Ponga su mano en su corazón en esta hora, por favor, y diga después de mí: Dios mío, no le escuché, Dios mío, háblame y provócame en este día a reconocer de dónde vengo y quién soy yo en Cristo Jesús. Amén. Y los últimos salmos son escritos por este hombre. Y a partir de allí hay un traspaso a una nueva generación. Diga conmigo: algo Dios está haciendo en la Catedral del Rey. Ahora dígalo como si fuese verdad. Algo Dios está haciendo en la Catedral del Rey. Es el cierre de un capítulo, el comienzo de otro. Hay una pegadura que es necesaria pasar de una generación a otra. No podemos comenzar el trabajo de una nueva generación sin entender que alguien nos antecedió en todo lo que hacemos. Dios quiere añadir valor a nuestra vida, dígame amén. Dios quiere añadir valor a su vida a pesar de los desafíos. Y Dios usa esos desafíos para sacar un mejor producto de nosotros. Y ahora viene otro capítulo. Debes cerrar ese que ya se fue, que ya terminó. Debes cerrar ese capítulo de la angustia, del dolor, del sufrimiento de la sociedad. Ese capítulo hoy lo vamos a cerrar. ¿Cuántos dicen amén? Hoy comienza el cierre de un capítulo y el comienzo de otro. Y en esta tarde quiero dejarles 3 frases para un comienzo diferente de este Salmo 151.
Si quiere anotar número 1, para crear este Salmo 151 usted necesita un poema personal. Si usted no sabe, los salmos son poesías. Y yo escucho a nuestro apóstol Frigoli predicar y lo hago con una humildad que pocas veces tengo. La humildad y yo nunca fuimos muy amigos. ¿Sabía usted eso? No lo sabe, no diga amén. ¿Cómo se llama amén? Pero cuando él predica, una humildad muy distinta capta toda mi atención. Cuando él predica, sé que algo bueno va a salir de ahí. Y él, en un gran acto de generosidad, no tuvo problemas para decirme que yo, la nueva generación, siguiera corriendo la buena batalla de la fe, siendo el pastor principal de la Catedral del Rey desde todas sus capillas. Yo escucho muchas veces las predicaciones del pastor Frigoli, escucho sus charlas y hasta las predico. De hecho, yo soy un pirata de sus sermones. Yo me acuerdo que hace 20 años él me dio la posibilidad de desarrollar mis dones y no solo me prestó su plataforma, sino que me la heredó. Y nuestro apóstol tiene su poema personal. Y cuando hablamos de poemas personales, en realidad hablamos de experiencias personales. David dijo en el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me falta. Esas son sus palabras, ese es su poema. Yo lo podía decir así: desde que me tomé de la mano de Dios, nunca nada me ha faltado. Uno de estos dos poemas está en la Biblia, otro no, pero ambos son un poema personal, ambos son una poesía, ambos son experiencias de vida. Y cada uno de nosotros posee de estas experiencias y nadie puede escribir esas experiencias como la suya. Nadie puede contar su experiencia personal como si fuese mía. Yo no puedo hablar como el apóstol Frigoli nos habla de todo lo que Dios ha hecho en 40 años de ministerio en España, porque esa es su experiencia, ese es su poema, ese es su salmo, es su poesía. Pero yo sí puedo hablar de lo que Dios está haciendo hoy en la Catedral del Rey, porque ese es mi poema, ese es mi salmo, esa es mi canción. Yo no puedo hablar de mi sobrina que quedó no embarazada antes de su matrimonio, pero sí le puedo hablar de lo grave y poco conocida enfermedad que mi hija Alessandra padece. Experiencias que están plasmadas en tu alma y que viven contigo por siempre. Y ahí están. Son experiencias que no se pueden burlar. No se pueden decir no existió, no sucedió, lo borramos. Ahí están. Porque es tu salmo, es tu historia, es mi historia. Porque la vida tiene maltratos y diferencias. Este no es el cielo. ¿Cuántos sabían que este no es el cielo? ¿Alguien sabía que este no es el cielo? Vamos al cielo. Pero mientras tanto, en este transitar hay sucesos negativos, hay problemas que surgen, que al momento no sabes qué hacer, no sabes cómo actuar, no sabes cómo justificarlo, solo sabes que no entiendes nada y nadie lo sabe. Nadie sabe ese dolor, nadie sabe ese problema, nadie entiende esa herida en tu corazón, pero Dios sí la entiende, Dios sí la conoce, Dios sí la sabe. Y ahí nace tu poema personal. Y tú dices, nadie me entiende, nadie me comprende y me encuentran raro y dicen que no hablo.
inevitable. Problemas suceden, pero solo tú me conoces, Dios. Pero solo tú me conoces, Dios. Y ese es tu poema. Y de ahí, de ese dolor, de esa situación, surge algo que está escondido dentro de ti. Y es preferible cantarle ese poema al cielo que entrar en depresión, que desanimarse, que quitarse la vida para escapar de ese gran problema. Cuando hablamos de un poema personal, estamos hablando de batallas perdidas y también ganadas. Porque ¿quién de nosotros no ha ganado alguna vez? Pero ¿quién de nosotros no ha perdido? La vida está compuesta de momentos gratos, como también de los otros. Qué precioso es ese momento cuando tu hijo nace sano. Qué precioso es ese momento cuando tu nieto está revoloteando alrededor tuyo. Qué lindo es cuando te subieron de puesto y te acaban de subir el sueldo a un valor que ni siquiera imaginabas que podías ganar. Son momentos gratos de la vida. Pero también la vida tiene el lado difícil, cuando debemos despedir a ese ser querido antes de tiempo. Cuando tu jefe te llamó y te dijo, hasta hoy trabajas. Momentos difíciles. Son dolores tan grandes que no sabes decir nada al otro. La Biblia sí nos dice que también hay tiempo para llorar. Y es interesante porque hace un tiempo estaba la corriente que no hay que llorar. Y mi abuelo a mí me decía que los hombres no lloran. ¿Cuántos saben que es mentira? ¿Cuántos hombres hay aquí? ¿Cuántos han llorado alguna vez? Pastor Fernando, levante la mano, yo lo he visto llorar. Hay tiempo para gemir. Y debajo del cielo y debajo del sol tenemos que tener nuestro momento de llanto, nuestro momento de tristeza y de luto. Son dolores muy agudos que a veces toman años para cerrar ese capítulo. La muerte de un ser querido, un sueño que se fuma, una traición de un amigo. Son dolores, son capítulos difíciles de cerrar. Y cuando hablamos de poemas personales, hablamos de inspiración, con rima, con melodía, con amor. El Salmo 18 dice, te amo, Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. El pastor Fernando decía que en los peores momentos es cuando escribimos nuestros mejores salmos. Cuando estamos en el suelo es cuando tú y yo podemos escribir nuestro Salmo 151. Y ahí el Salmo 121 toma más fuerza, ese que dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Es en esos momentos en donde podemos usar todas estas experiencias para escribir nuestro propio Salmo 151. Jesús dijo en Juan 13:7, ahora tú no comprendes lo que yo hago, pero lo entenderás después. Y cuando tú y yo estamos en el valle de la sombra y de la muerte, no entendemos lo que Dios está haciendo. No tenemos idea del por qué. Pero su palabra nos dice que sí lo vamos a entender. ¿Sabe? Para escribir el Salmo 151, usted necesita un poema personal. Y también necesita una canción personal. No sé si a usted le ha pasado que
está alegre siempre quiere cantar. El que está alegre canta aunque cante mal. ¿Ha escuchado a alguien que canta mal usted alguna vez? Sí, yo he escuchado a varios. Y el que está alegre canta, por alguna extraña razón, canta. Y hay una canción que es muy personal y es la melodía del alma agradecida. Mire esto, el alma que es agradecida quiere desprenderse de eso que ha atesorado y quiere usarlo como parte de su canción para poder explicar en letras el agradecimiento a aquel que nos llamó, a aquel que nos cambió. Una canción que nadie más puede cantar viene a ser la expresión de gratitud de un corazón agradecido. Porque escúcheme bien, cuando el corazón es agradecido, contiene una nueva música, una nueva melodía, algo que quiere descifrar de los tesoros de la caja fuerte del alma para declarar, para poder decir, para poder contagiar ese agradecimiento. Experiencias difíciles que terminaron en alguna bendición, que al momento no tenían ninguna explicación, y pasa un poco de tiempo y dices, wow, ahora entiendo la razón de ese problema. Cuando miro a mi hija y ella me dice, papito, te amo, yo digo, wow, ese papito te amo sobrepasa todas las noches en la clínica que he pasado con ella, sobrepasa todos los medicamentos, todas las desveladas. Una palabra de agradecimiento cambia toda la actitud de aquellos que te rodean. Y miro a mis hijos y digo, gracias Dios, porque ellos son mi inspiración para cantar. La tragedia de ayer es mi canción hoy. El problema de ayer es mi Salmo 151. La dificultad por la que atravesé hoy es la que me da el valor y la fuerza para ponerme en pie y decir, Jesucristo sigue obrando a favor de los que le creen. ¿Por qué no tomas esa experiencia que casi destruye a tu familia y en vez de guardarlo en el baúl de lo perdido, escribes el tomo 1, 2 y el 3 de esa canción, de ese Salmo 151, que ayudará a sanar la vida de miles que necesitan tu experiencia? Aquello que casi te mató, hoy te tiene en pie. Aquello amargo, hoy es agridulce y te mantiene en pie y te empuja a escribir el Salmo 151. Tu Salmo 151. La melodía de la gratitud siempre encontrará algo para dar gracias a Dios. Siempre encontrará la forma de agradecer a aquellas personas que en los momentos más oscuros de tu camino te ayudaron y te tendieron esa mano amiga. La gratitud te va a sacar algo positivo donde nadie lo encuentra. En Tesalonicenses 5:18 dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Cuándo debemos dar gracias? En todo. Dígale al que está a su lado, dad gracias en todo. La gratitud debe ser el coro. La gratitud debe ser la parte más importante de este tu Salmo 151. Dile al que está a tu lado, yo quiero escribir mi Salmo 151. Quiero escucharlo, dígale al que está a su lado. Y finalmente una declaración personal. No hay nada como cuando tú haces tu declaración personal, porque eso te da autoridad. Todo lo que me ha acontecido tiene un propósito. Y muchas veces no entendemos por qué estamos en ese proceso. Miren, Salmo 73:22 dice, yo estuve lleno de amargura y en mi corazón sentía dolor, porque era un necio que no entendía. Era ante ti igual que una bestia.
veces no entendemos lo que Dios está haciendo. Y somos como un simple animalito que solo pide explicaciones y no puede ver lo que Dios quiere obrar a través de esa situación. Al principio no entendía nada, pero las experiencias de mi crecimiento me han hecho comprenderlo. Hoy viajo por muchos países, ministro en muchos lugares, me prestan plataformas para predicar y enseñar. Hoy tengo muchos amigos y soy medianamente conocido. Hace 20 años, muy pocos daban un centavo por mí. Casi nadie. Pero hubo uno que confió en mí. Se llamaba Italo Frigoli. Bueno, se llama. Estoy matando. Todos tenemos un proceso difícil y muy personal. Pero hoy me paro aquí frente a ustedes, mirándole a los ojos para decirles que valió la pena. El proceso vale la pena. El camino vale la pena. Y quiero que le diga al que está a su lado, hagamos que valga la pena. Dígale, hagamos que valga la pena. Y los enemigos que vinieron a molestarme. Vinieron a robar tu tranquilidad y la mía. Porque el deseo de nuestros enemigos era quitarnos nuestros sueños. Eso es lo que quiere hacer nuestro enemigo. Sea el diablo o sea quien sea, el deseo de nuestros enemigos es que usted y yo no podamos disfrutar la paz y la tranquilidad que Dios tiene para nosotros, sus hijos. Especialmente hay un grupo de personas que son envidiosas, que no quieren que usted llegue al destino que Dios tiene preparado para usted y para mí. Y no importando aquellas personas, usted va a llegar a su destino en Dios. El árbol que tiene frutos es el único árbol que le tiran piedras. Y si alguien te está criticando, en realidad te admira y no lo puede decir. San César 3:20. Hay un cambio, una transformación está pasando. Desde las generaciones hasta hoy. Se escucha la letra de la canción, de esta declaración que dice: mi casa y yo serviremos a Jehová, mi casa y yo serviremos al Señor, no importando la angustia, no importando el peligro, no importando el desafío. Usted escribe su salmo y dice: mi casa y yo serviremos a Jehová. En el Salmo 151 usted elige dónde quiere poner el tenor, pero todos podemos escribir este salmo. Y yo lo escribí. ¿Se lo puedo cantar? ¿O prefiere que.? No, se lo voy a recitar mejor. Últimamente no. Usted sabe, ¿no? Cuando chico, voy a pedir a la banda si puede subir. Cuando chico, recién nacido, en esa fría sala del Hospital Sotero del Río, ahí estabas tú. Cuando en la angustia me encontraba y nadie me entendía, ahí estabas tú. Cuando me sentía solo y sin amigos verdaderos, ahí estabas tú. Cuando sentía que la vida perdía su sabor, ahí estabas tú. Cuando el enemigo me acechaba y me decía: tú no vas a ser capaz, ahí estabas tú. Cuando mi madre oraba por mí y por mi futuro en ti,
ahí estabas tú. Cuando en medio del dolor clamaba a ti, ahí estabas tú. Cuando sentí ese fuego en mi ser de predicar tu palabra y ser ministro tuyo, ahí estabas tú. Cuando no sabía qué sería de mí después de ser nombrado pastor, ahí estabas tú. Cuando conocí a Sandra y supe que sería mi esposa, mi compañera, y que quería casarme con ella y que sería la madre de mis hijos y la abuela de mis nietos, ahí estabas tú. Cuando mi familia creció y nació Cecita, no había gota de duda que ahí estabas tú. Cuando mi hijo Sam no llegó a ver la luz y murió en el vientre de Sandra, ahí estabas tú. Cuando nació Alessandra, aquel milagro, ahí estabas tú. Ahora que han pasado los años y te conozco mejor, con toda certeza yo puedo decir, ahí estás tú. Con gozo en mi alma y gratitud en mi corazón, yo siempre declararé, conmigo estás tú. Le voy a pedir que se ponga en pie ahora. Que levante sus manos. Pueda comenzar a cantar su Salmo 151. Ese salmo que nadie entiende. En el dolor, en la angustia, en la necesidad. Cuando parece que está todo perdido, ahí estás tú. Dígale, Señor, aunque nadie me entiende, nadie me comprende, tú sí estás ahí. Aunque todos lo harían mejor, aunque todos lo harían distinto, tú estás ahí. Quiero escucharle cantar su salmo y dígale, Padre, gracias porque nunca me has dejado, nunca me has abandonado, tú estás aquí, tú estás, Señor. Pastor Fernando, venga. Cante una estrofa de su Salmo 151. Cuando fui abandonado en mi niñez, cuando me dejaron en esa cuna y nunca más volví a ver a mis padres, tú estuviste ahí, Señor. Cuando me cambiaba de domicilio y de familia y de padres y de padrinos durante los primeros 7 años de mi vida,
Tú estabas ahí, Señor. Cuando por buscar y llenar vacíos en mi vida y caí profundamente en la droga y dormí en la calle, Tú estabas ahí, Señor. Cuando salíamos con los amigos a robar para poder sanar los vicios, Tú estabas ahí, Señor. Cuando alguien me dijo que había una esperanza en un centro de rehabilitación, tomé mi bolso, mi ropa y llegué a ese lugar. Tú estabas ahí, Señor. Cuando desde ese lugar me llamaste para poder ministrar, Tú estabas ahí, Señor. Cuando llegué a la iglesia y miré a una mujer y dije, va a ser mi esposa, Tú estabas ahí, Señor. Cuando estaba en la iglesia y comenzaron a llegar mis hijos, Tú estabas ahí, Señor. Cuando prediqué la primera vez en la iglesia, Tú estabas conmigo, Señor. Cuando oré por una persona y la primera vez que alguien se sanó porque oré, Tú estabas ahí, Señor. Y hoy día, en medio de lo que está pasando en este lugar, Tú estás conmigo, Señor. Cuando me diste trabajo, cuando me diste vida, cuando me levantaste, cuando me sanaste, cuando me libraste de la muerte, Tú estabas ahí, Señor. Te bendigo con todo mi corazón en este Salmo 151 que escribo en este día. Gracias, Señor. Renato, ven. Cántanos una parte de tu Salmo 151. Cuando muy joven empecé a jugar en Osana, el Señor siempre me apoyó y estuvo ahí. A los 23 años dejé la iglesia y estuve muy, pero muy perdido, y también Dios estuvo siempre ahí. A los 26 volví a la iglesia y decidí casarme. El Señor estuvo ahí. Planificamos ser papá y en esa planificación Dios estuvo ahí. Fuimos papá de un maravilloso hijo y Dios estuvo ahí. Pero cuando mi hijo murió, Dios también estuvo ahí. Y hoy día Dios también está aquí. Dios está. ¿Por qué no levanta sus manos? Un minuto más. Todos tenemos un salmo. Todos tenemos una experiencia que parece difícil, pero Dios está allí. Dios está allí. Vamos, última vez, levante su mano. Dígale, Señor, gracias. Porque todo lo que he pasado, porque todo lo que he vivido, en lo bueno, en lo malo, en lo duro, Tú nunca me has dejado. Tú nunca me has abandonado. Gracias, Dios, porque siempre estás. Gracias por tu fidelidad. ¿Por qué no dar un aplauso al Señor? Siga adorando al Señor, vamos. Aunque mis ojos no te puedan ver, Sí, Señor. te puedo sentir. Sé que estás aquí. Sé que estás aquí. Vamos a cantarlo todos Aunque juntos. mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor. Sé que estás aquí.
sé que estás aquí.